Hola comunidad, muy buen día. Estamos acá en Huerto Roma Verde. Yo soy Héctor Orán. Una vez más nos conectamos desde nuestro precioso huerto con la sana distancia y con los aditamentos necesarios para evitar cualquier tipo de contagio o situación debido a lo que estamos atravesando. Hola, yo soy Magda y también aquí estamos siempre al pendiente del huerto, dándole mantenimiento y también tratando de difundir todo este conocimiento acumulado para poder cuidar tu huerto y tus plantas. Como ya les habíamos anunciado, en este video vamos a hablar acerca de los materiales y los recipientes en los cuales podemos hacer crecer nuestras plantas. Es bien importante esta parte del tema de huerto, porque muchas veces nos concentramos en la semilla, en los abonos, pero no en la parte básica que es el hogar donde van a estar viviendo nuestras plantas. Hay un montón de materiales y opciones que podemos utilizar para echar a andar nuestro primer huerto. Y en este momento vamos a revisar cada uno de los materiales, los pros y los contras, y todas las precauciones que hay que tomar cuando decidimos usar tal o cual material. Empezaremos por el más común, el que casi toda la gente utiliza cuando va empezando al huerto. También en experiencia personal, yo también comencé con este material, y es el huacal de madera. El huacal de madera tiene una parte bien importante que es bastante barato. De hecho, los podemos encontrar incluso tirados en la calle o nos los pueden regalar en verdulerías. Y no estaríamos invirtiendo gran cantidad de dinero en echarlo a andar. Pero aquí vienen los pros y los contras. El pro, como ya lo mencioné, pues es el tema económico, que nos va a costar súper barato poderlo adquirir. Tiene una profundidad necesaria como para poder cultivar casi cualquier hortaliza, puesto que tiene una profundidad idónea, al igual que las dimensiones. Ahora, el primer contra sería que evidentemente pues está calado, tiene espacio, tiene aire, entonces eso no nos va a permitir poder rellenarlo con tierra nada más y hacer crecer nuestra planta, porque todo se nos va a salir. Y entonces viene el primer reto: ¿cómo hacer que el sustrato se mantenga dentro del huacal? El primer error que todos cometemos, totalmente me declaro parte de ese error, es utilizar las bolsas para basura. Y es que nos dicen en todos los tutoriales que lo corremos por dentro con una bolsa y todo bien, hasta ese punto vamos bien. El tema es que el material con el que están hechas las bolsas para la basura resulta ser biodegradable. Igual y no es totalmente biodegradable en poco tiempo, pero sí se empieza a degradar con el sol, con la intemperie en general, con el aire, los cambios de temperatura, y pasa que en menos de un año, por ahí de los 7 meses, se empieza a romper, se empieza a desquebrajar, porque está diseñado para deshacerse bajo condiciones de intemperie. Entonces ahí viene el primer error. Si nosotros forramos por dentro nuestro huacal con este plástico, no nos va a durar ni un año. Y suponiendo que utilizáramos el plástico correcto para este trabajo, que es un plástico de calibre 600, el plástico se mide por calibres, dependiendo del grosor y la resistencia. Este plástico, que es el que se debería utilizar de manera ideal para forrar estos huacales o cualquier otra situación de cultivo, se le llama plástico de calibre 600. Entonces, este plástico sí va a durar, nos va a durar un montón. Yo tengo huacales y tengo jardineras forradas con este plástico que llevan 3 o 4 años en mi huerto y no han tenido ningún problema. Obviamente sí, si nosotros lo picamos con una pala y no somos cuidadosos, pues sí lo podemos romper, lo podemos agujerar, pero la idea es que lo cuidemos bastante. Entonces, ya adquiriendo este plástico, ya lo forramos, rellenamos nuestro huacal y entonces sí nos va a durar un montón, pero solamente el plástico, porque la madera, al ser madera de tercera y no estar tratada a la intemperie, nos va a durar máximo un año. Aquí el problema es que como está solamente clavada por la parte de abajo, no está atornillada, no está bien asegurada, al momento de que tú lo quieras mover del lugar, ya con el sustrato pesado y las plantas, generalmente pasa que lo levantas y se desfunda, se sale todo por abajo y es un regadero de tierra y un asunto que, bueno, igual esos son los pros y contras de este material. Es barato, es accesible, y los contras, pues es eso: necesitas un plástico especial, no te va a durar mucho, y si tu idea es a largo plazo tener un huerto, pues entonces esa va a ser la situación, que lo vas a estar cambiando y cambiando y cambiando. Entonces terminamos con esta parte del huacal de madera.
Magda nos va a explicar los recipientes de plástico. Bueno, en los recipientes de plástico podemos encontrar los que ya están prediseñados o diseñados por la industria, y también podemos ocupar algunos otros derivados de los polímeros de petróleo como recipientes reciclados. En este caso son recipientes de crema o yogur, ¿verdad? Y podemos hacerle agujeritos en la parte de abajo y utilizarlo como macetero. También tenemos el PET. El PET también lo puedes reciclar haciendo maceteros o haciendo terrarios. En este caso tenemos macetas ya diseñadas. La ventaja es que este material de plástico dura muchos años porque no se biodegrada tan fácilmente, ¿no? Dura más de 300 años en biodegradarse. La desventaja es que estás contaminando o estás consumiendo plásticos que pueden fomentar el uso indiscriminado o la fabricación indiscriminada de estos plásticos. Entonces, nosotros recomendamos que no compres más plásticos y que si tienes un recipiente que ya ha sido ya has dado una utilidad antes, lo puedes volver a reciclar, como es en el caso del PET y como es en el caso de esta llanta de auto, ¿sí? Que también podemos utilizar reciclándola y haciendo diseños hermosos. En este caso es un perico o guacamaya. Entonces se hizo macetero cortándola. La desventaja es que sí cuesta trabajo cortarla. Y bueno, ideas hay muchas, ¿no? Porque puedes hacer muchas creaciones con una llanta, desde animales, insectos, pájaros, etcétera. Y a los materiales de plástico, bueno, te recomendamos que sí sean, que no contaminen o despidan algunas sustancias cuando estén calientes porque les está dando el sol, ¿no? Cuando las plantas están recibiendo el sol, pues estos plásticos a veces generan químicos que pueden dañar nuestra tierra y nuestras plantas, por lo tanto. Entonces, te recomendamos que busques de qué manera puede haber plásticos que no estén dañando a tus plantas. Por otro lado, Héctor les va a explicar. Les quería aclarar una cosa. Tenemos un montón de plásticos diferentes. Hay bioplásticos que están hechos a base de vegetales, como de jitomate o de maíz, con la fécula, y que sí son 100% biodegradables. Los plásticos con los que están generadas la mayoría de las bolsas no son biodegradables, solo son degradables. Quiere decir que con el desgaste de la intemperie se empiezan a romper y se convierten en microplásticos. Y esto va a hacer que contamine nuestra tierra. Los pedacitos de plástico se van a quedar perdidos entre nuestro sustrato y vamos a empezar a contaminar nuestro suelo y nuestra comida. Entonces, esa parte quería aclararla porque de repente puede uno confundirse pensando que las bolsas que se rompen en pedacitos son biodegradables, y es que no lo son. Son polímeros, son plásticos, no son biodegradables, pero se rompen en pedacitos. Ahora, dejando eso un poquito de lado, retomando un poquito el tema de los envases de plástico para poder hacer macetas. Recomiendan mucho en algunos portales y demás reutilizar este tipo de envases, lo cual, bueno, pues no me parece una pésima idea, pero tiene muchos contras, creo yo, un poco más de contras que pros. El pro es que, pues, igual que con el guacal, vamos a obtenerlo prácticamente regalado del residuo, pero vienen los contras. En un envase transparente, el sol siempre le va a dar a las raíces. Las raíces, en lugar de poder crecer como generalmente lo hacen extendiéndose, van a tener que huir de la luz y se van a agazapar solamente en el centro de la botella. Entonces, ese es uno de los grandes contras. Y como mencionaba Magda, todos los plásticos, al absorber calor, lo que hacen es pasarlo hacia adentro del sustrato, o sea, hacia la tierra, y las raíces de una planta, cuando están calientes, dejan de absorber nutrientes de una manera óptima, y entonces empezamos a generar que las plantas se empiecen a enfermar. Entonces, no digo que sea una pésima opción, pero yo lo usaría más como para plantas de sombra. Si las voy a tener dentro de casa y no es necesario que los rayos del sol le den directamente al envase, pues igual se puede utilizar. Pero si lo que nosotros queremos es tener plantas frutales, que pueden ser jitomates, chiles o incluso árboles, lo ideal es que utilicemos otro tipo de materiales, como los que vamos a ver en digamos como en la parte final del video. Ahora, tenemos otro material que también hay gente que utiliza para poder sembrar. ¿Me puedes que está por aquí, Magda? Que es el metal. También he visto infinidad de publicaciones donde te recomiendan que reutilices las latas de
salsa catsup o de algún tipo de producto que venga en aluminio o en hierro, en hojalata, la pintes, la dejes muy bonita y pongas a tu plantita. Bueno, ¿qué va a pasar? El tema del calor regresa una vez más. Si el plástico absorbe calor y lo filtra hacia el sustrato, imagínate el calor que va a generar una lata de metal al rayo de sol. Es la misma situación. En este caso tenemos una cinta, entonces esta planta es de sombra, esta la podemos tener dentro de casa y no hay ningún problema. Pero ni se te ocurra poner en una lata de metal directo en el rayo de sol algún tipo de frutal, porque no te va a durar mucho tiempo. Vas a terminar asfixiando a tu planta y pues nada más imagínate lo que es pasar una tarde calurosa como de estos días en el rayo de sol adentro de una lata de metal. Está medio pesado el asunto. Hablando de materiales que se pueden reciclar, puedes pasar esa macetita, por favor. Tenemos que puedes reutilizar el cartón, ¿sí? Y lo puedes remojar. Entonces, el cartón, siempre y cuando no tenga colorantes ni barniz, lo puedes volver a utilizar y formar o rehacer una macetita. En este caso, tengo una maceta de papel o de cartón biodegradable sin pintura. Y es muy fácil. Lo que vas a hacer es juntar cartón o los rollitos de papel que desocupas del baño y los vas a meter en una licuadora con agua, lo mueles y si tienes un molde, por decirlo así, como estos dos moldes, ¿sí? Toda esa mezcla de papel triturado con agua, la vas a escurrir primero en un colador y después metes aquí toda esa mezcla y aplastas. Entonces, cuando tú saques esa mezcla, vas a tener aquí adentro ese molde, que en este caso sería formando una macetita. Entonces, tú también puedes hacer tus propias macetas biodegradables, y esta misma, cuando ya está creciendo con más raíz, la puedes trasplantar directamente a la tierra sin ningún problema, porque no va a contaminar tu tierra ni otras plantas, al no tener ninguna sustancia química. Entonces, puedes reutilizar de esta manera el papel o el cartón. Así es, esa es la receta de hacer una maceta biodegradable. ¿Qué ventajas tiene? Pues que estás reutilizando, bueno, en este caso ya reciclando, porque al reciclar estamos destruyendo un material para volverle a dar forma. Esto es reciclar. Entonces estás reciclando el cartón y el papel y estás creando un nuevo producto que, bueno, si bien no tiene muchísima resistencia, puede cuidar a tu planta en sus primeros estadios. Posteriormente la puedes poner en un macetero más grande. Ahora, otra manera de reutilizar materiales, volvemos a la misma técnica del huacal de madera. Aquí podemos ver un huacalito de madera pequeño. Y Magda lo que hace es que reutiliza el Tetra Pak. Esto que se alcanza a ver aquí, que pareciera como metal o algún material muy, digamos, como nuevo, resulta ser Tetra Pak. Magda lo rompe, lo corta y lo extiende para suplir la bolsa de plástico famosa que tanto hemos mencionado últimamente y utilizar este material para poder retener el sustrato dentro del huacal. ¿Cuál es la ventaja? Uno, no estamos generando residuo porque estamos utilizando el residuo de otra industria, que es la industria alimenticia, el Tetra Pak. Y el Tetra Pak, a diferencia de la bolsa de plástico, está creada de 3 capas, de 3 materiales, que es el cartón, el plástico y el aluminio. Y esas 3 juntas nos dan como resultado un material sumamente fuerte que nos van a resistir un montón a la intemperie. Y de esta manera vamos a mantener el sustrato dentro de nuestra maceta sin preocuparnos de estar cambiándolo cada año o cada 2 años, porque este material nos va a durar un montón. Va a llover. Bueno, también les presento este material que vamos a hacer de cuenta que es una zapatera. Cuando tú ya tengas una zapatera rota o ya muy lastimada, no la tires. Te puede servir como un contenedor de plantas o de macetas, pero para un muro. O sea, vas a tener un jardín vertical. En este caso, este es un diseño que es de plástico corrugado y de PET reciclado. Pero en el caso de las zapateras, pues son muy útiles para hacer varios compartimentos y ponerlo en tu pared. Entonces, si no tienes mucho espacio en tu casa para poner macetas, entonces te recomendamos que hagas un muro verde
con los materiales que tú tengas al alcance. En este caso hay muchos materiales y muchos diseños para hacer un muro verde. Cada compartimento que ves aquí le cabe una pequeña maceta. Puedes diseñar ahí mismo tus macetas biodegradables. Aquí en este caso tengo esas macetas que hicimos con papel, con cartón y con rollitos de papel sin químicos y sin pintura. Y las podemos ir poniendo en cada compartimento. Entonces te recomendamos que para espacios reducidos y si quieres también refrescar un poco tus paredes porque les incide mucho el sol, puedes poner un muro verde. Entonces, aquí en el Huerto Roma Verde hay muchos muros verdes también, no nada más tenemos maceteros o tenemos camas de cultivo o macetas, también tenemos muro verde. Bueno, y hacemos una pequeña pausa, primero que todo para agradecerles que nos estén sintonizando, que nos estén viendo en vivo. Le mandamos un saludo enorme a Jessy Sotelo, que nos está siguiendo también aquí en la transmisión. A César. A César también, muchos saludos. A Luis Vega. ¿A quién? Luis Vega. A Luis Vega, Luis. A Roger. Mucho gusto. Y bueno, a todos los que... A todos los demás. A Magda, a la otra Magda. A Magda, un beso con sana distancia y con cubrebocas, evidentemente. Y una cosa más, por ahí estaban preguntando que cada cuánto hacemos los en vivos. Bueno, va a ser cada viernes a las 11 de la mañana. Hoy empezamos un poquito más tarde porque, bueno, pues ya saben que de repente pasan cositas y para juntar los materiales y demás. Pero es todos los viernes a las 11 de la mañana desde aquí del Huerto Roma Verde directamente a Facebook e Instagram. Entonces, retomando un poquito otra vez el tema, ya nos acercamos hacia los materiales ideales para poder cultivar. Acá tenemos una macetita de barro o terracota. Este tipo de materiales son 100% naturales. Están hechos de un sustrato que se extrae del suelo y mezclado con agua y otros materiales, se va moldeando incluso con las manos. Esto es cerámica. Y al final se cose en un horno y como resultado tenemos el barro. El barro tiene un montón de cualidades que nos pueden funcionar bastante bien para poder sembrar. La primera es su permeabilidad. El barro nos permite que el agua, el excedente de agua cuando hay humedad, se mantenga dentro y cuando hace mucho calor pueda exudar. Entonces nos mantiene mucho más fresca la raíz de la planta, nos retiene humedad hasta cierto punto y es un material, como ya lo dije, 100% natural. Cuando se llega a romper o a estrellar, lo podemos pulverizar y echarlo en el suelo y no va a contaminar para nada. ¿Cuáles son los pros? Esos mismos. Va a mantener la temperatura, incluso en el sol directo, bastante bien, bastante estable y fresca para que las raíces no sufran. Y ahora vienen los contras. Los contras es que, pues evidentemente, una maceta de barro no te cuesta lo mismo que una maceta de plástico. Obviamente tiene muchas ventajas y esa es la justificación. Además de que generalmente este tipo de macetas están hechas a mano. Algunas, ¿no? Hay otras que ya están industrializadas y tal, pero como quiera es un material que es un poco más caro. Y otro de las desventajas, pues es su fragilidad. Obviamente cuando tenemos maceteros así de grandes, suele ser pues un poquito problemático el asunto de moverla de un lado a otro porque pesa bastante y es frágil, entonces un golpecito pues nos la revienta. Aún así nos da un toque precioso, hay una opinión aquí, nos da un toque precioso en nuestras casas porque se pueden pintar o se pueden decorar de la manera que ustedes quieran. Hay diferentes formas de tratar el barro para evitar que el agua exude, porque el barro natural, por decirlo así, cuando no está tratado, empieza a tener manchas de sarro y demás porque está exudando agua y elementos que vienen en el sustrato, en la tierra. Y hay gente a la que no le gusta eso, que lo quiere ver todo precioso. Entonces hay formas de barnizarlo o de impermeabilizarlo por dentro. Realmente ya eso le agrega un costo extra y elementos que no son biodegradables, pero de cualquier manera el barro es un material idóneo para este tipo de trabajo. Ahora, otro material natural, pero que obviamente tiene que tener una intervención no muy natural, son las jardineras de madera. Podemos hacer jardineras muy grandes o unas muy pequeñas como esta, alargada. Bueno, ahorita disculpen, está un poquito maltrecha mi planta porque pues está pasando un momento complicado con el asunto del abono y demás. Pero bueno, tenemos acá una macetera que está hecha en su estructura de pura madera. Pero ¿cómo hacemos para que la madera no se pudra y se termine rompiendo? Bueno, hay varias formas. La primerita sería barnizarla. Esta tiene una capa de barniz mate que hace que no brille. Entonces casi no se nota que tiene barniz. El barniz, pues sí, es un material que va a encarecer nuestro producto,
pero al final del día le va a dar un tiempo de vida mucho más largo que si lo usáramos al natural. Y hay otro tipo de productos que se pueden utilizar, productos como el aceite para teca. Es un aceite que se utiliza en pisos de deck, en suelos de madera, para poder resistir la que no es un barniz, no huele tanto como el barniz, y no es tan pesado y no es tan caro, pero pues sí, es un aceite industrializado. También hay otros elementos que se pueden utilizar, como el aceite de cocina de desecho, pero bueno, también le va a dar un aroma medio extraño. O también se puede utilizar el aceite de linaza. Hay un montón de sustancias naturales, aceitosas principalmente, que podemos utilizar para darle un recubrimiento a nuestra madera y que pueda sobrevivir y tener un tiempo de vida mucho más largo a la intemperie, y claro, que también se vea mucho más bonita. Yo nada más quiero intervenir un poco más. No te preocupes si consigues un material muy resistente en donde no se le puedan hacer las perforaciones a tu maceta para poder tener una filtración o escurrimiento de agua cuando tú riegas tus macetas. La diferencia entre las macetas con hoyitos abajo y las que no tienen, como sería en el caso de un terrario, es la que tú vayas calculando la cantidad de agua que vas agregando cuando riegas. En una maceta no importa si te pasas de agua porque va a escurrir esa agua, ¿verdad? Entonces va a bajar el nivel y no se va a atascar o no se va a inundar tu planta. En el caso de los terrarios, sí tienes que tener cuidado de no inundar tu planta. Pero bueno, vamos a suponer que ya la inundaste y el agua está estancada. Lo único que tienes que hacer es ladear tu maceta y escurrirla un poco. Es que no me gusta. Entonces, las dos cosas te van a funcionar para hacer crecer adecuadamente tus plantas, tanto las macetas como los terrarios. Entonces, disculpen, es que mi voz es bajita y tengo que elevarla, por eso me bajé el cubrebocas. No, está bien. Estamos a una distancia adecuada. Y ahora viene nuestro producto estrella. Un material industrializado, pero que tiene todas las características que nuestra planta necesita para poder sobrevivir. A este material es la fibra de vidrio. ¿Por qué es tan maravillosa la fibra de vidrio? Porque bueno, una es súper resistente. Digamos que tiene casi todas las cualidades del plástico, pero no es plástico. Porque el plástico, cuando está, al menos el de la mayoría de las macetas, cuando está mucho tiempo a la intemperie, por la acción del sol y de los cambios de temperatura, se empieza a degradar y, como decíamos, se termina trozando y rompiendo. Eso me ha pasado infinidad de veces con las macetas de plástico. Sin embargo, la fibra de vidrio es un material que se utiliza, imagínate nada más esto, para hacer el cuerpo de las lanchas. Si está en contacto directo con el agua salada y con la salinidad y el calor, la intemperie que hay en el mar, imagínate lo que puede llegar a resistir estando en una ciudad. Entonces, la fibra de vidrio es un material excelente para poder tener creciendo nuestras plantas, porque no va a absorber el calor y a transmitirlo al sustrato, lo mantiene alejado. Es muy resistente, es muy ligero, porque a pesar de ser la maceta más grande que tenemos acá, no pesa bueno, sí pesa algo, ¿verdad? Pero no pesa mucho, pues. Y, pues, claro, no todo puede ser color de rosa. ¿Cuáles son los contras de este material? Es carísimo, es muy caro. Precisamente porque es una inversión, es una maceta que te va a durar toda la vida y va a resistir un montón. Bueno, cuando digo carísimo, claro, si nos ponemos a comparar lo que te va a costar un guacal y una bolsa de calibre 600 a lo que te va a costar una macetera como estas, pues es una diferencia bastante grande. Pero vale bastante la pena porque además tiene un diseño muy bonito. La mayoría de los fabricantes de maceteros de fibra de vidrio se esfuerzan bastante en la estética y como resultado tenemos unas macetas muy muy bonitas que van desde jardineras, macetas pequeñas, o cubos como estos que pueden tener creciendo un árbol frutal, por ejemplo. Y por último tenemos un producto que a nosotros nos gusta muchísimo, que está hecho de un material que está reciclado y lo tenemos por aquí atrás. ¿No lo lees? Marca de compañía. Y aquí está. Esta es nuestra jardinera de plastimadera. La plastimadera es un material reciclado, es el plástico, el HDPE principalmente, pero también se pueden reciclar otro tipo de plásticos. El HDPE es el plástico del que están fabricadas las botellas de shampoo, de jabón, las que son de colores fuertes, que no son transparentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente recolecta estas botellas, las funde y les agrega colores para que puedan tener
un color parejito o incluso hacen separación de color. Botellas rojas de un lado, botellas blancas del otro, y entonces al destruirlo y fundirlo, le pueden dar una forma nueva, que en este caso son estos como especie de maderas, de tablitas, con los cuales tú puedes construir lo que quieras. Este material es buenísimo porque es un material, retomamos, reciclado y que se puede tratar con cualquier otra herramienta que trata la madera. Una sierra, una caladora, se trata incluso con las mismas pijas con las que tú podrías construir un macetero de madera. La diferencia es que pues esto te va a durar muchísimos años, toda la vida, es más, yo creo que generaciones completas, porque al ser plástico no sufre degradación al exterior y por el grosor que contiene tampoco se va a romper tan fácilmente. El mantenimiento es mínimo, a diferencia de las jardineras de madera, que uno podría creer que en una jardinera de madera con la barnizada o el aceite de teca te olvidas de eso, y no. Cada tanto, generalmente cada 1 o 2 años, si lo barnizas, tienes que volver a lijar y retirar todo el barniz y volver a barnizar. Con el aceite de teca es más sencillo porque solamente tienes que aceitar de nuevo, pero con la plastimadera no tienes que darle ningún mantenimiento, prácticamente es nulo. Y como pueden ver, incluso hasta las patas, la estructura que lo sostiene, está hecha de plastimadera, lo cual le da una altura ideal para que tú puedas trabajar y decidir incluso las dimensiones que va a tener tu jardinera. Saludos. Manda saludos. A Daneli Ramos. Muchos saludos a Daneli Ramos. A Juana Rocha de Nueva York. Ah, Juana Rocha, ya. A ti ya te ubicamos, Juana. Siempre estás. A Shirley Composta. Ah, mi Shirley. Besos con cubrebocas, Shirley. Te extrañamos. Y Zamora Endi pregunta, ¿la baba de nopal funcionará? Estabas diciendo algo tú, Magda, cuando ella escribió la pregunta. Vamos para acá, a ver si lo vengas. La baba de nopal, como para que más bien la fibra de nopal, lo mejor que hiciste decir. Ah, la fibra. La fibra de nopal, con ella sí elaboramos algunos canastos y algunas macetas. Te puede funcionar muy bien, pero yo te recomiendo que si vas a utilizar fibra de nopal para hacer una maceta, la forres ya sea con el plástico de calibre 6 que mencionó Héctor, o con el Tetra Pak para que no se te biodegrade o se te deshaga la maceta. También puedes utilizar mimbre, como en este caso Héctor tiene una canasta de mimbre y se ven muy lindas las macetas. Y hablando de materiales así, también puedes hacer coquedamas. Vamos a ver un videito acerca de cómo realizar estas coquedamas y la utilización de materiales reciclados y no biodegradables. Esta última pregunta me acaba de recordar que teníamos un material extra para poder hacer nuestros maceteros. Las fibras naturales. Este es el mimbre, es una fibra natural, al igual que la fibra de nopal. De hecho, acá en el Huerto Roma Verde teníamos, no sé si todavía está, un proveedor que hacía maceteros con la fibra del nopal. Y el resultado era algo muy parecido a esto. Además de que es un material 100% natural y es un residuo de otras industrias, es un elemento bastante decorativo. A este, por ejemplo, lo podríamos rellenar de sustrato y hacer crecer una planta acá sin ningún problema, al igual que las maceteras de fibra de nopal. La única cosa es que obviamente un material como este nos va a durar mucho menos que todos los que ya habíamos mencionado. Entonces, pues habría que sopesarlo. Igual, si tienes una canasta vieja que ya no utilizas, puedes utilizarla para sembrar en ella y pues así ya no se pierde por completo. Le das como, digamos, el último jalón de su vida. Zamora Endis decía baba de nopal para recubrir la madera en lugar de aceite de linaza. Ah, no. ¿Sabes qué pasa? Que la baba de nopal, digamos, su base es agua. Entonces, cualquier sustancia, una lluviecita, una regadita, va a hacer que la baba se termine cayendo. Lo que tienes que usar son sustancias aceitosas. El aceite lo que va a hacer es que va a penetrar en las fibras de la madera y va a llenar esos huecos vacíos que generalmente los ocupa el agua, pudriendo y rompiendo las fibras. El aceite entra en esas fibras y lo rellena por completo y evita que el agua entre. Es por eso que hay que utilizar sustancias aceitosas. También yo te recomiendo que uses como tipo barniz la clara de huevo. La clara de huevo, si tú barnizas un material y la pones al sol, se te puede hacer resistente sus ¿Y resiste materiales. la lluvia? También a la lluvia. Y también queda muy bien en los panecitos, cuando los una belleza. También tenemos este recipiente que es de bambú.
Entonces, si puedes conseguir materiales de bambú que ya vayan a ser desechados, las puedes utilizar como un terrario o como un maceterito. Entonces, ahí pones plantas, generalmente de ornato son las que ponemos para que se te den bien. Y bueno, vamos a ver una aplicación más del material este que les llamaba de la planta y madera. Por ejemplo, acá en nuestro estanque podemos ver cómo con ese mismo material se ha hecho, digamos, la parte exterior del estanque que sirve como una banca. Esta construcción lleva desde que yo llegué al huerto hace ya casi 6 años y está como si nada, mantenimiento cero. Entonces, de esta manera finalizamos este video. Una última pregunta, Isen. A ver, dime. ¿Se pueden hacer muro verde con costal de desecho raíz de jitomate? A ver, sí. Hay un punto interesante ahí en los materiales para hacer muros verdes. Hay personas, que utilizan la fibra de PET, que es una tela que está hecha a raíz de la fibra del PET. Y hacen unas bolsitas que se ponen en la pared y todo es muy bonito y precioso. Pero pasa que al ser hecha con fibras, sí se biodegrada y se termina rompiendo y desprendiendo. También las de coco. También las de fibra de coco. Entonces, yo no recomendaría a largo plazo utilizar las de fibra de PET. Yo recomendaría, ¿perdón? ¿El costal de desecho? Ajá, y en el tema de los costales, si estamos hablando de los costales blancos, estos como de plástico, olvídate, te va a durar por lo menos unos 5 meses y se va a empezar a destruir. Olvídate, ese material no lo utilices para nada. En todo caso, utiliza el yute, pero te va a pasar lo mismo que con la fibra de PET. El yute sí va a resistir un ratito, pero no te va a pasar más de 1 año y medio cuando se va a empezar a romper. Si vas a invertir en hacer un muro verde, yo te recomiendo que utilices algún producto que está especialmente hecho para este tipo de paneles, porque si pones otros no te va a durar mucho y al final, como dicen por ahí, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces hay que ver cómo le invertimos a eso. Sí. Y bueno, de esta manera terminamos este video en el cual hablamos de un montón de materiales y de recipientes. Si tienen alguna sugerencia o alguna duda, seguimos recibiendo sus mensajes y podemos hacer una revisión la próxima semana acerca de las dudas que queden y que no hayan sido respondidas. Una vez más les agradecemos que estén acá, que nos hayan sintonizado. Su compañía para nosotros es muy valiosa porque nos da visibilidad y nos ayuda a dar a conocer todos estos conocimientos, valga la redundancia, y hacer que la gente empiece a sembrar de una manera más segura y evitándoles cometer los errores que unos ya cometimos. Sí. Bueno, por mi parte sería todo y pues estamos atentos a sus preguntas. La próxima vez que tengamos la oportunidad de vernos, vamos a responder todas sus dudas y algunas sugerencias que ustedes nos hagan llegar también son bienvenidas. Nos vemos.